Gracias, Señor, por estar hoy con nosotros, por bendecirnos con tu palabra, bendecirnos con tu dirección, bendecirnos con la fortaleza que nos das para vivir tu palabra. Porque algo que ha sido vital para nosotros y que ya nos quita ese argumento que tenemos y es, Señor, yo no puedo con esto está muy grande, esto me resulta difícil. Una cosa es lo que está en el papel y otro es lo que está en la vida real. Así decimos, Señor, cuando hay mandamientos como perdonar a aquellas personas que me ultrajaron, orar por ellas, que me persiguieron. Pero para eso también está tu respaldo. Tú nos das palabra para tener nueva vida, pero nos das un espíritu nuevo, un corazón nuevo, no de piedra, sino de carne, para poder vivir tu voluntad. Tú nos haces competentes y por eso es que también debemos hacerlo para ser testimonio para otros, porque otros dirán, ¿cómo tú lograste hacer esto? ¿Cómo lograste perdonar? ¿Cómo lograste dejar atrás esta atadura? ¿Cómo pudiste vencer este miedo? ¿Cómo pudiste hacer lo que es muy difícil para nosotros? Y nosotros ahí vamos a decir, no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y lo que vivo ya no lo veo conforme a la carne y a las limitaciones de la carne, sino al Espíritu, a la fe en el Hijo de Dios que está en mí y que me capacita, me permite, me hace competente para vivir su palabra, que en la carne, porque es verdad, esto lo he confirmado, en la carne vivir la palabra de Dios no es posible, pero por eso tú, Señor, nos das otro espíritu, nos das en el nuevo nacimiento una nueva naturaleza que sí puede hacer. Para que ya nosotros no haya límites. Si nosotros decimos no puedo, porque estamos pensando en la vieja naturaleza. Seríamos como aquel que teniendo un título universitario piensa todavía en su educación primaria y dice, yo hay cosas que no puedo hacer, porque estás pensando en lo que conocías en la primaria, pero no en lo que ya sabes. Eso no es correcto, Señor, porque es negar tu autoridad y cómo esa autoridad nos gobierna en cada uno de en nuestras áreas, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Honrándote a ti, Señor, podemos vivir tu palabra, reconociendo que tú nos has dado una nueva naturaleza y si algo no podemos, te lo entregamos a ti y tú nos harás descansar. Esto también nos lo recuerdas cuando hablamos contigo y hoy tú nos quieres hablar de eso, nos quieres enseñar a hablar mejor contigo. Guíanos en esta palabra, Señor, para poder ponerla en práctica. Ayúdanos, enséñanos, capacítanos, fortalécenos y danos con eso la esperanza de que vamos a poder cumplir con todo lo grande que tienes para nosotros. Bendecimos este tiempo, por tanto, con gran esperanza en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Y dentro de nuestra vida espiritual hay una parte fundamental. Es la oración. Nos han enseñado a orar. Nos han enseñado que tenemos que orar. Eso es algo insistente. Tienen que orar, tienen que orar, tienen que orar. Ahora, también en nosotros puede surgir una duda. Entonces, ¿cómo oro? Bien. ¿Cómo puedo hacer una oración correcta? Porque lo que bien se hace también se puede hacer mal. Y no es la idea, ¿verdad? La reflexión de hoy se titula La oración perfecta. Y entendemos por oración perfecta lo que se hace, sobre todo entendiendo qué es la oración. ¿Cómo yo puedo hacer algo perfectamente? Entendiendo qué es lo que estoy haciendo y qué es orar. Orar es hablar con Dios. Vamos a dar esto por hecho. Orar es hablar con Dios. Ahora sí, y entonces yo qué hago con esto? Pues orar es hablar con Dios implica entender que hay partes, componentes de de la oración y de su naturaleza. ¿Quiénes son los componentes de la oración? El hombre que ora, Dios escucha. Dios que escucha, que nos guía también, y el Espíritu Santo debe tener parte en esa oración, dejando que Él nos guíe, siendo Dios mismo que nos guía, pero aquí hay componentes, el hombre y Dios. Empecemos por Dios. Vamos a hablar por Dios. Primero, Dios todo lo sabe y todo lo puede. O sea, Dios conoce la respuesta a todo lo que nosotros le estamos planteando. Y como todo lo puede, no va a decir lo que a veces nosotros le hemos dicho a algunas personas que se nos acercan. Y sí o no que nos ha pasado. Tal vez nosotros hemos tenido que decirlo o nos lo ha dicho otra persona. Yo no puedo hacer nada al respecto.
lo hemos dicho o nos lo han dicho. Gente con mucho cariño, con mucha buena intención que nos dice, ese problema, no sé qué hacer o sé que se puede hacer, pero yo no lo puedo hacer. Búscate a alguien que te ayude. Así que también es perfecto en sus sapiencia, en su conocimiento y su poder, más lo que voy a decir, también es perfecto en sus valores morales. O sea, Dios todo lo sabe, todo lo puede, pero es perfecto en sus valores morales, porque también nos ha pasado a nosotros que a veces hablamos con personas que como no tienen buenos valores o sus valores no son perfectos, lo que nos dice no va a estar bien. Entonces, por sus valores y torsión, alguien nos va a decir, ¿sabes qué? Si te hizo daño, tú tienes que vengarte, hacerle daño, hazle la cama, serrúchale el piso, esas expresiones populares, para entonces nosotros aparentemente tener respuesta. Dios nunca nos va a decir algo que sea inmoral, amoral, nunca nos va a decir algo incorrecto. Pero eso también implica no solo en lo que Él nos dice, sino lo que Él es. Hay personas, por ejemplo, vamos a comparar nuevamente la oración, que es la conversación, el vínculo en que yo le hablo a Dios. Vamos a compararlo con el vínculo que tenemos con las personas. La gente no siempre es fiel, no puede responderme siempre. A veces las personas pueden, pero no quieren porque su fidelidad la tienen a medias. No, es que yo no te quiero ayudar porque es que la otra parte que te hace contra, también yo tengo una fidelidad y me conviene más con esa persona, por decir un ejemplo. Entonces a veces no puedo contar con la persona que me va a ayudar porque esa persona o no quiere, porque no le interesa o porque tiene los intereses puestos en otro lado. El problema cuando yo me vinculo con la gente es que la gente no siempre es buena, tampoco no siempre es egoísta, pero Dios siempre es fiel, siempre va a responderlo, siempre es bueno, siempre va a darme algo que es correcto, pero siempre es justo. O sea, es bueno en lo que hace, pero también es justo. Eso quiere decir que no me va a dar algo malo, pero tampoco me va a dar algo bueno si yo no soy justo delante de Él. Y esto me lleva también a ser justo delante del Señor para tener la solvencia moral, para decirle, Señor, yo no voy a hacer mal con esto. Y el Señor conoce nuestros corazones porque Él todo lo sabe. Y por su fidelidad, Él siempre nos escuchará. ¿Por qué es bueno que Él sea fiel? Porque siempre nos va a escuchar, siempre. Por su bondad, ¿y por qué es bueno que Él sea siempre bueno? Porque siempre hará lo bueno para nosotros. Y por su justicia nos conviene que Él sea justo, porque siempre va a respaldar las causas justas. Si nosotros llevamos una causa justa, Él la va a respaldar si la causa es justa. Y si la respuesta también, o lo que nosotros anhelamos de la causa sea justa, porque a veces estamos viviendo una causa justa, pero la receta o la solución es injusta. Por ejemplo, nos están explotando en el trabajo. Lo justo es que nos den el salario correcto, que haya una retribución por los tiempos pasados en justicia, lo que sea, y que también se ajusten las condiciones. Pero a veces nosotros ponemos como que quiebra esa empresa, que lo voten a ese gerente injusto, que le vaya mal. Eso no es justo. Ahí estamos pagando mal con mal y eso no es correcto. Así que cuidado, porque a veces nosotros le pedimos al Señor cosas y decimos, no nos respondió. Sí respondió, pero no como nosotros queríamos. O no respondió porque no estamos preparados para ver lo justo. Más bien nosotros tenemos que ajustarnos su voluntad y pedir bien. Debemos entender que eso es en cuanto a Dios. Ahora en cuanto a nosotros no somos como Él, pero Él nos da un tesoro. Podemos aprender a ser como Él. ¿Y para qué ser como Él? Para entenderlo mejor, porque lo que yo soy lo entiendo mejor y para que esa conversación dé más fruto. Así que el Señor es perfecto, es siempre fiel, bueno, justo, para siempre escucharnos, siempre hacer lo bueno, siempre hacer lo correcto. Pero como hay un choque, ¿no? Yo no, ¿cómo te voy a dar si mira lo que estás pidiendo? Entonces el Señor nos enseña a ser como Él. Y la oración nos tiene que llevar a esto, a ser como Él. Vamos a primera de Juan 5, 14, 15. Primera carta de Juan, capítulo 5, 14 y 15 son los versículos. Dice así, sobre este punto, de aprender a ser más como Él, a entenderlo más a Él, a entender la bendición de ser como Él, para que nuestras oraciones tengan mayor resultado. Primero Juan 5, 14 al 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí hay una confianza basada en lo que yo sé. Yo sé que si pido algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Lo que Él que nos indica es que ahora tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en su palabra y nos la recuerda por medio de su espíritu. Hijo, yo sé que estás viviendo esta situación, pide conforme a mi voluntad. No es legítimo que en tu decisión, o perdón, por tus indecisiones, por tus errores o por la maldad que en el mundo estés sufriendo, pero la respuesta tiene que ser esto. Tienes que hacer de esta manera. No es justo, hijo mío, que estás solo y que nadie quiere estar en pareja contigo. Está bien, entrégame esa situación, pero no es justo que tú me estés pidiendo la mujer del prójimo o que me estés pidiendo a mí el dinero para comprar a esa chica que se interesa solo por mi recurso. Así que no te voy a dar. Entonces yo pido conforme a la voluntad de Dios. Y Él nos va ¿sabes qué es lo bonito de la oración? Que Él nos hace cada día más sabios. Nos enseña a pensar, a vivir. Y sabemos entonces que aprendiendo a conocer su voluntad, vamos a pedir conforme a su voluntad, vamos a creer que su voluntad es la mejor y sabremos que entonces Él hará. En Salmo 143:10, y miren, esto es importante, en la oración muchas veces desestimamos esto, el conocer más a quien me está escuchando y qué quiere. Salmo 143 había mencionado, ¿verdad? El versículo 10. Salmo 143, versículo 10 nos enseña, nos reitera, porque ya aquí ya lo hemos dicho, nos insiste en conocer a quién yo le estoy hablando y qué Él quiere. Dice Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Se acuerdan del título? Es la oración perfecta. Bueno, para perfeccionar la oración, entendiendo que Dios es perfecto, tenemos que perfeccionarnos nosotros. Eso es. Perfecto es lo que sus componentes son perfectos y tienen una relación perfecta. ¿Qué es lo perfecto? Insisto, el vínculo perfecto entre perfectos. Si hay un imperfecto, ya la oración no va a ser perfecta. Pero el Señor nos perfecciona cuando en la oración lo primero que le digo, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Ahora está la pregunta, pero si hasta que yo sea perfecto es que va a haber respuesta. Aquí el Señor nos dice que cuando Él nos enseña a hacer su voluntad, nos guía a tierra de rectitud, nos va a llevar a bendición. Pero vamos a empezar por algo. Enséñame por lo menos que en cada hora, en cada área donde yo tengo necesidades, yo me perfeccione en la petición, me perfeccione en los anhelos de mi corazón. Tal vez no sea perfecto todavía en algunas áreas, pero en algunas voy entregándolo al Señor. Yo creo de verdad que en esa área donde el Señor ya es mi Señor, es quien me gobierna, quien me controla, quien me dice yo hago, el Señor va respondiendo por su justicia, porque está viendo que puede llevarme con su buen espíritu a tierra de rectitud, porque yo en esa área soy recto. Lo demás se va a añadir. Si yo soy recto, por lo menos en el uso de en mis recursos financieros, en mi dinero, por ejemplo, voy a terminar siendo en otras cosas rectos también. Voy a ser recto porque ya no voy a ser vanidoso, y no voy a buscar dinero para alimentar mi vanidad. O sea, y las cosas se van complementando. Pero vamos a Hebreos 10:36. También el Señor dentro de todo quiere que la oración se perfeccione en otra actitud que nosotros debemos tener. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia, perdón, vamos a recapitular. Eh, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Vuelve a insistir el Señor en la voluntad. Hago la voluntad de Dios cuando la conozco, cuando solicito las cosas conforme a su voluntad y cuando estoy dispuesto a acatar esa voluntad cuando Él me responda. Mientras tanto, necesito tener paciencia. Y muchas veces el Señor puede valerse de la pausa, el no te lo voy a dar ya, para desarrollar nosotros la paciencia. Porque por el contrario, la impaciencia no hace mucho daño. La paciencia es destructiva. Muchas veces, y esto nos puede golpear en algún recuerdo, ¿no?
Muchas veces nosotros nos equivocamos por impacientes, porque queríamos las cosas ya, porque queríamos las cosas así como están. No, 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 así como está, si yo lo agarro. Así en una compra, pero así también una pareja. No está lista para ti. No, 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 así mismo déjala. Yo en el camino la agarro. Yo en el camino la voy modificando. Esto pues, sucede muchísimo, lo he visto en estos noviazgos de cristianos con personas que no quieren algo con Dios, que todavía están rebeldes, que no renuncian a sus pecados. Y los escuché decir, no, el camino yo lo voy a ir transformando. ¿Fue un acto loable o fue impaciencia? ¿No pudiste esperar que Dios te diera a otra persona o que cambiara a esa persona? Espera en Dios, decirle que cambie. Pero la impaciencia a nosotros nos hace daño. Por eso Dios nos pone estas pausas para que aprendamos a esperar y para que no nos estafe nuevamente por la impaciencia. Ahora, si una conversación tiene la calidad de sus participantes y la oración es una conversación, es imprescindible entonces que le demos nuestra calidad. Tenemos que purificarnos y ser enseñados por Dios. O sea, vamos a mejorar la calidad en esta conversación. Lo que tenemos que mejorar somos nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Y esta es otra parte de la oración muy importante. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor es fiel y justo, nos perdona, pero también nos promete que Él va a limpiarnos. Esta es una promesa que tiene un carácter sobrenatural, porque aquello que yo no puedo dejar de hacer porque soy alguien sucio en ciertos aspectos, estoy contaminado de mentiras, de impureza y demás. Él promete limpiarlo. Pero ¿a quién limpia de toda maldad? Al que confiesa con arrepentimiento. Y aquí vuelvo a insistir en algo que me gusta reiterar. Está el arrepentimiento de las consecuencias y el arrepentimiento de lo que yo hago. El verdadero arrepentimiento debe ser, me arrepiento de que estoy haciendo porque está mal. Y el arrepentimiento de las consecuencias es el arrepentimiento del que se embriaga y se arrepiente de la resaca. Y si pudiera encontrar una receta para no tener resaca o goma, que le decimos aquí en Panamá, seguiría tomando. No, yo debo tener el arrepentimiento genuino y en esto yo siempre destaco el caso de Saqueo. Saqueo se arrepintió de sus ganancias como publicano. A él no lo estaba persiguiendo la justicia porque el hecho él era un instrumento del sistema político de Roma, del Imperio Romano. O sea, él tenía el aval de Roma y sin embargo él se arrepiente a pesar de que no le estaba yendo mal. Ese es el verdadero arrepentimiento. Si yo me arrepiento de lo que estoy haciendo, aunque no tenga problemas, ese es el mejor arrepentimiento. Bueno, a veces nos toca arrepentirnos después que nos dimos cuenta, como el hijo pródigo, pues el insensato que después, bueno, el Señor, el Padre recibió. Bueno, le tocó, pero le hubo arrepentimiento genuino, entonces estamos bien. Pero el Señor trabaja con nuestro arrepentimiento y en nuestra oración, para perfeccionar nuestra oración, tenemos que perfeccionarnos. ¿Estamos claros? Bien, entonces, en ese sentido, dice Salmo 5, versículo 12. Salmo 5, versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Así que si yo quiero ser bendecido, tengo que volverme justo. Y para ser justo, tengo que confesar toda mi injusticia, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, nuestras injusticias, y nos limpiará tanto de la maldad que ya no vamos a tener esa inclinación desordenada. Puede estar latente, pero ya no una inclinación que me lleva a la injusticia. Y por eso seré bendecido. Ahora, claro que también puede haber algo que nosotros nos produce malestar y es que la oración, mientras tanto, ¿qué hago? No tengo paz, no tengo paz. Mire, si la oración se mide por resultados, es alentador que podamos sentir paz y que pidamos sentir paz mientras todo está mal. ¿Qué hago mientras no se ven los resultados? Esa es parte de la oración. Primera carta a Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y vamos a ver si lo estamos haciendo. Estamos en medio de la espera, viviendo la ansiedad de cuándo llegará la respuesta, o hacemos una respuesta, una espera plácida,
Pedro 5:7 dice, 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Recomiendo que cuando hayamos puesto algo a los pies del Señor, como justos, porque hemos procurado más que reclamarle al Señor es clamarle a Él perdón, misericordia para ser perfeccionados, para estar más cerca a su altura, que por lo menos en el área, si no estoy perfecto en otra área, por lo menos en esas áreas me estoy perfeccionando para que por lo demás se extienda por lógica. Si yo me estoy perfeccionando, si estoy buscando su voluntad, estoy amando su voluntad, pero hay una pausa. Aprovechemos para lo que dice 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. No desesperemos. Recordemos que al final de cuentas, la oración, y esto es un tesoro muy grande, la oración perfecta es la que perfecciona al que ora. En 1 Tesalonicenses 5 vemos esto. La oración perfecta es aquella que me perfecciona al orar. Dios no va a ser perfeccionado porque Él ya es perfecto. Siempre lo ha sido. Pero me perfecciona a mí. Ese es el resumen. La oración perfecta es la que perfecciona al que ora. Y por eso del versículo 17 de 1 Tesalonicenses 5 dice, orad sin cesar. Pero ¿con qué actitud? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apagáis al Espíritu, no menosprecéis la profecía, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el Señor en la oración nos hace esto. Y entre más oramos, más podemos ser perfeccionados, pero cuando oramos, reconociendo la percepción de Dios, que somos imperfectos, que tenemos que alcanzar su altura, que Él, si nos arrepentimos, nos limpia de esa maldad con el arrepentimiento auténtico, que mientras tanto, mientras que estamos esperando, no tengamos ansiedad, que echemos toda nuestra ansiedad de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, y que seamos perfeccionados. Así que a la pregunta, ¿cómo tener una oración perfecta? Tener una oración en la que nosotros querramos, anhelemos ser perfeccionados. Espero que haya quedado claro, espero que haya sido muy útil, y espero que esto nos dé mucho más calidad en esos preciosos diálogos que tenemos con el Señor. Oremos. Señor, muchas gracias por esta instrucción. Tú quieres que tengamos oraciones perfectas. Y en tu palabra tú nos dices que es ante tu naturaleza perfecta necesario que nosotros nos perfeccionemos, que conozcamos tu voluntad, amemos tu voluntad, nos sometamos a tu voluntad, reconozcamos que tú tienes toda la verdad y nosotros tenemos que ser perfeccionados reconociendo, Señor, por tu palabra y por tu espíritu, que hay cosas que ya no pueden estar en nosotros, que tenemos que confesarlas y que mientras tanto tenemos que aprender a esperar, echando toda nuestra ansiedad sobre ti. Todo lo que nos produce ansiedad, confiando en que tú tienes cuidado de nosotros. Y para que entonces, Señor, orando sin cesar, para que orando sin cesar, con una actitud de gratitud, gratitud por el sí, por el no, por la pausa, seamos perfeccionados en nuestros atributos. Señor, gracias por sacarnos de esta idea popular de que la oración es buscar respuestas de ti, cuando ese es el resultado de buscar primero el reino de Dios y su justicia para que tú añadas todas las cosas. Señor, bendecimos esta palabra, la agradecemos y creyendo que poniéndola en práctica, nuestra oración cada día será mejor, más agradable y más efectiva. Bendito eres tú que nos formas en todo momento. En nombre de Cristo Jesús. Amén.